materiales, como va a estar con ustedes en la parte teórica y en el laboratorio pues con el profe David, con el profe Esteban. Y conmigo pues vamos a estar pues en esto que estábamos viendo la clase pasada y hoy continuaremos pues con el inicio de lo que son los ciclos de bioquímica. Les cuento que ahorita pues en el salón estamos hablando de que va a haber una reprogramación del calendario porque pues ya saben que se perdió una clase, saben que probablemente hay una pérdida de otra clase adicional que es el otro martes y depende pues también de las decisiones grupales, porque me imagino que lo más probable es que hagamos una encuesta otra vez pues tipo anónima para ver si hacemos el laboratorio y en su efecto la clase lo más probable es que entonces de pronto sea virtual en caso de que no lo hagamos presencial, porque pues mal que bien, yo sé que puede que hayan razones justas para salir a paro y todo eso, pero ustedes saben que aquí eso se vuelve, va a ser grosero, se vuelve un mierdero, en final, después de mitad de año siempre hay un paro sí o sí por alguna razón. Sí. Ahora les digo yo, o sea, pueden ser razones reales, pueden ser razones no tan reales, sino simplemente por generar pues disturbio, pero lo he vivido que he estado yo cada turno acá y lo viven ustedes también cada año estudiando en diciembre. Eso es lo que nos puede todos. Y más ustedes que sí tienen que ver un montón de materias. Uno va a la clase y sale y para la casa. Entonces tienen que ir a la casa, seguir estudiando y en diciembre muy bravo pues en la función. Pues perder tiempo termina siendo muy perjudicial para ustedes también. Pese a que las razones y el que quiera y le gusta pues estar en la asamblea es muy válido. Es decir, yo no critico pues ahí en ese caso la posición, pero si podemos ir avanzando, si sea en la clase virtual. O estudiaron 24 de diciembre. Creo que ahí me está comentando ahora que ya hay una opción de que la clase la podemos grabar por Teams. Creo que ya como que sí le estaba funcionando, entonces probablemente se haga el cambio del enlace. No traje comida, traje leche. La haríamos como grabación para que entonces no vaya a quedar como con el faltante al que de pronto está en la asamblea, si es que hasta ahora pues que ya tan tarde no creo que la asamblea esté pues activa en la sesión pues, del día. Yo creo que ahí está bien los avisos parroquiales. Bueno, nosotros vamos a continuar entonces con esta parte de los ciclos bioquímicos. Yo les comentaba a ustedes en clase que ustedes para la final están estudiando microbiología y bioanálisis, ¿cierto? Asumen la mayoría, que no está mal tampoco, que por ser bioanálisis el enfoque siempre debe estar muy enfocado a, pues, acá hay la redundancia, a lo humano. Pero hay cosas que son muy de base y muchos de los medios de cultivo que ustedes utilizan para hacer una prueba bioquímica salen de muchas de estas relaciones que son asociadas a ambientales. Entonces hay, digamos que ciertos detalles de base que son importantes reconocer. No es que lo vayan a utilizar como, digamos que va a ser cualquier cosa. Dicen, ¿para qué yo estudié el caso 7 de factorización? Probablemente nunca sirve para nada, pero hay muchos detalles que ese tipo de cosas, ese razonamiento sí le ayuda a uno a entender otros. Y esto tal vez de pronto en el futuro no van a ocupar mucho. No van a acordar mucho de él, ¿cierto? Pero si en algún caso les llega a aparecer, van a entender de dónde sale. De hecho, aquí vamos a ver dos medios que ustedes seguramente han utilizado una serie bioquímica que dicen, esto salió de eso, ¿cierto? Salió una cosa que es ambiental. Voy a decir aquí específicamente, por ejemplo, el agarcín. Ustedes lo llegaron a usar, ¿cierto? ¿Para hacer qué? O no lo han utilizado nunca, que es en el tubito, que uno usa cuando está haciendo la serie bioquímica. O sea, es SIM, ¿cierto? Es sulfuro y no es movilidad, o motilidad, pues. Y eso tiene una fundamentación que después la veremos pues, cuando estamos viendo el ciclo del azufre. Entonces dicen, movilidad, es que sí, ¿cierto? O sea, entonces, muchos pensarán, no, ¿para qué estudiar eso? Es que eso a mí no me importa porque a mí me gusta el ser humano, pero los humanos no somos externos a lo que está en el ambiente, los animales no son externos a lo que está en el ambiente, todos estamos en un conjunto. De hecho, cuando estamos viendo el tema de microbioma, ahora en el mundo se habla del concepto de una sola salud, es decir, todo lo que digamos que va asociado a mí afecta también lo que va asociado a las plantas, lo que va asociado al ambiente. Una especie de concepto generalizado donde todos los microorganismos tienen una acción y no es que estemos separados los unos de los otros. ¿Cierto? Hay unos que se interactuamos directamente y nos afectan, sea positivo o negativo, pero todo va haciendo pues una integración básicamente. Entonces para eso necesitamos realmente un contexto de esa parte básica que iremos viendo pues aquí.
¿cierto? De hecho, hay ciertos detalles que iremos también viendo para los que estuvieron en el laboratorio y pues, de pronto lo vieron. El hecho de decir como aprender a hallar una concentración en términos de unidad por mora de colonia por mililitro. Eso son cosas de esas cosas tan básicas dentro de la microbiología que de pronto ustedes lo pueden pasar por alto porque, no, yo no tengo que ver eso. Pero cuando les toque, tienen que saber y comprender del por qué, ¿cierto? Entonces, eso también lo iremos viendo más adelante, pues, a medida que vayamos avanzando aquí en el curso. ¿De la clase pasada hay alguna duda? ¿O partimos de aquí de una vez con la parte del ciclo de carbono? Listo, entonces asume que todo como bien entendido, igual. Vuelvo y les repito lo que les decía en virtual. Si me escuchan hablar muy rápido, me dicen que me frenen, que me vaya la mano y me doy cuenta. Entonces no es de mala intención y por terminar rápido. Listo, entonces, con respecto a esta parte del ciclo del carbono, pues digamos que hay unos principales reservorios pues, de este elemento. Básicamente, la mayor, bueno, hoy les repito, y bueno que le tomen un poquito eso, pero yo les mando eso para que no pongan ahí de pronto a botarle memoria a celda. Si le quieren tomar no hay problema, pero que hacen que no las mandé porque pues, prefiero como mandarles todo el lote de una vez de todo lo que es asociado a la primera clase y todos los ciclos, ¿cierto? Por eso no se las he mandado, pero las puedo mandar ahora o vamos a hablar de pues que tengamos la última parte, yo creo que asociado a eso. Bueno, les contaba que pues, dentro del carbono pues, es un elemento que está bastante difundido en nuestro planeta, ¿cierto? El mayor reservorio está directamente entonces en esa parte de las rocas y los sedimentos. Por otro lado, ahí está más del 90%, ¿cierto? Ahí donde está, digamos, como la concentración de ese elemento como tal. Pero también lo podemos encontrar en los océanos, en unos compuestos como los hidratos de metano, que son compuestos pues tipo pues, que se queman, puede ser. Y miren, digamos, el poquito que podemos asociar en la parte de la biosfera acuática y terrestre, ¿cierto? La mayor cantidad de esto están esos otros dos ambientes. Pero tenemos en cuenta que, digamos, que nosotros de alguna u otra manera lo tenemos mayor en presencia pues, en el aire, ¿cierto? Digamos que todos los organismos tenemos que hacer un proceso. Ese proceso es desde la respiración, ¿cierto? Con la respiración que estamos liberando en todos los organismos. Pues. Uy, eso no está por allá, si no me di cuenta. ¿Qué estamos liberando nosotros? CO2, ¿cierto? Y de ahí se integra, o digamos que se vuelve a retirar ese CO2 del ambiente a través de ¿qué? De un proceso que sabemos que es el de la fotosíntesis, donde hay algunos organismos, microorganismos, o en este caso pues las plantas, lo retiran de la atmósfera y posteriormente, digamos que vuelve otra vez y se integra al ciclo por el mismo proceso de respiración, es decir, vuelve otra vez a estar pues, en la parte atmosférica. Pero digamos que con esta parte del ciclo del carbono hay tres principales digamos que procesos que están mediados por los microorganismos. En un principio está pues, digamos que es el de la autotrofía, que viene siendo sinónimo de fotosíntesis, donde a partir de ese CO2 que reacciona pues en este caso hagámoslo como una reacción química con agua y se produce en este caso pues materia orgánica, ¿cierto? Es el proceso básico de la fotosíntesis. Posteriormente está este proceso que es el de la heterotrofía, que se asocia a ¿qué? Que estamos digamos viendo acá, la segunda reacción, que la estábamos hablando en la imagen anterior. A partir digamos como de, nómbrele que la materia orgánica, el oxígeno, que son básicamente es que prácticamente respiración, ¿cierto? Se libera CO2 y agua. Digamos que ahí es digamos, como el complemento de lo uno y de lo otro. Y hay una tercera, digamos que reacción o proceso importante que se llama metanogénesis, que a partir de ese CO2 con hidrógeno se libera o se convierte a metano, como lo ven aquí en este caso, y obviamente también una parte pues, de, digamos que la construcción de esa materia orgánica o en este caso pues, de su alimento pues, como productor primario, como hablábamos también en la clase pasada. Ahora, aquí en el ciclo, en términos generales, básicamente, y la manera, digamos, que de pronto más fácil de comprenderlo es conversión de dos cosas.
de CO2 a materia orgánica, pues eso va, en este caso pues, a materias pues, tipo alimento pues, como glucosa, tanto en un ambiente oxigénico como en un ambiente anoxigénico. Pasa el mismo proceso, miren que aquí está, de compuesto orgánico se convierte en CO2 y lo mismo, el compuesto orgánico se convierte en CO2. En un principio, entonces aquí hay digamos una recapitulación de lo que ya les venía hablando. Ese CO2 se puede convertir en materia orgánica o en, digamos que en ese alimento a través de qué. ¿Qué estamos hablando ahorita? ¿Quiénes hacen este proceso? Los microorganismos que hacen, o los organismos que hacen fotosíntesis. Convierten ese CO2 y me lo llevan entonces a qué? A compuestos orgánicos. Esa ahí es una reacción, digamos, relativamente sencilla. Eso lo tenemos en el ambiente oxigénico. Pero en el ambiente anoxigénico también pasa algo similar, es decir, aparecen, digamos que microorganismos, en este caso, estos que son capaces de hacer fotosíntesis anoxigénica, que probablemente, digamos, ustedes pueden estar de pronto observando de alguna u otra manera en la columna de Winogradsky, ¿cierto? O sea, se supone que ustedes tienen unos ambientes ahí, de que empiezan a aparecer unos microorganismos que hacen fotosíntesis y adicionalmente van haciendo procesos parecidos a los que estamos viendo acá. ¿Qué pasa entonces después, digamos, que de la conversión de esos compuestos orgánicos o a esas, digamos, fuentes de energía que llevan a cabo estos procesos? Que empiezan a aparecer otros microorganismos, ¿cierto? Así que respiración. ¿Y que le convierte entonces el compuesto orgánico en CO2? Tanto en el ambiente oxigénico como en el ambiente anoxigénico. Miren que ahí el ciclo es básicamente conversión de esto a esto o de esto a esto. Ese sí es muy, digamos que sencillo pues, de comprender. Y por el otro lado se da la conversión de ese CO2 a metano. Pues ahí digamos que están los tres procesos que yo les mencionaba ahorita en la diapositiva anterior. ¿Hay alguno hasta ahí? ¿Vamos bien? Listo. Eso es todo lo que está asociado a esa parte del ciclo del carbono. Digamos que es relativamente sencillo y no hay mucho pues ahí de, digamos, particularidades difíciles pues, como tal. Ahora, vamos a empezar con el ciclo del nitrógeno. Este es un ciclo que sí es un poquito más complejo. Hay varias reacciones de tipo pues, oxidación. Son 5 reacciones digamos, que están presentes. Ahorita las voy a poner en una imagencita que está cada una por tal, pero después también con un grafiquito para comprender la prueba un poquito mejor. Sabemos que el nitrógeno es básicamente un elemento fundamental para cualquier ser vivo, ¿cierto? Todos lo vamos a necesitar para, digamos que para la construcción de nuestra biomasa. ¿Por qué? Porque va a estar, digamos, en el interior de las proteínas, del ADN, de algunos compuestos como el peptidoglicano, que es obviamente bastante importante en lo que son las bacterias. Y sabemos que, digamos que hay varios reservorios, así como en el caso del carbono, el nitrógeno también tiene unos sitios donde va a estar en mayor medida. Y donde se encuentra la mayor cantidad de nitrógeno es en la atmósfera, donde aproximadamente un 80% del nitrógeno está ahí. Es decir, nosotros, digamos que entre comillas, estamos todo el tiempo en contacto con el nitrógeno, pero no somos capaces de convertirlo en nada. Nosotros no lo somos capaces de utilizar. Ese es uno de los detalles con respecto a esto. Y más adelante lo iremos a ver. Los únicos capaces de pronto de tomar ese nitrógeno que está en la atmósfera son algunas bacterias, que son. Eso se llama un proceso que se llama fijación de nitrógeno, que ahorita pues lo iremos a tocar. Otro porcentaje de ese nitrógeno también va a estar en los sedimentos, ¿cierto? Ahí estaría casi que el 100% de todo, digamos que la cantidad de nitrógeno que hay en el planeta, siendo la atmósfera donde se encuentra, pues, digamos, su gran potencial. Generalmente el nitrógeno, por decirlo así, como cuando lo vemos ya en términos ambientales en un suelo, va a estar directamente en los poros y como les mencionaba yo ahorita, va a estar de manera de nitrógeno molecular, o sea, N2. Y estando así, digamos que no es consumible directamente por otros organismos, específicamente las plantas, que no tienen, digamos que ningún tipo de enzimática que lo lleve a tomar. Ahí donde digo yo que digamos que se integra algunos de estos microorganismos que sí llevan a cabo ese proceso de poderlo tomar y convertirlo en digamos que un compuesto más asimilable para que otros lo puedan seguir consumiendo.
Hay otro porcentaje también de nitrógeno que puede estar también como nitrógeno orgánico, que digamos que no está en las proteínas, los ácidos nucleicos, y de alguna otra manera, en un principio tampoco es que esté muy disponible para que otro lo tome. Ahí que pasa y que se necesita que hayan otros microorganismos, digamos que tengan una especialidad, en este caso, de la degradación de materia orgánica para hacer esa conversión de ese nitrógeno orgánico en una molécula más asimilable para que consuman pues, otros organismos que ya hablamos nosotros también en el caso de la cadena alimenticia. Aquí tenemos esas 5 reacciones pues, básicas, las voy a decir acá pues, digamos como una a una. Donde todas son tipo reacciones de oxidación reducción. La primera se llama nitrificación, que la tenemos aquí en esta primera parte de la imagen. ¿Qué es la nitrificación? Básicamente es la conversión del amonio, del amonio a nitrato, pero pasa por 2 reacciones intermedias. En un principio hay una conversión de amonio a nitrito y después de nitrito a nitrato. ¿Alguien ahí? Yo sé que todo esto es, digamos, un poquito complicado al principio, pero bueno, con despacio. Otra de las reacciones, digamos, asociadas, y se van a dar cuenta que se van involucrando en el ciclo. ¿Nos va a repetir cuáles son las reacciones? Listo, la primera es conversión del amonio a nitrito. Ahí entonces sería como de NH4 a NO2-. Y después de nitrito a nitrato. ¿Y esto por qué? De hecho ahorita también lo vamos a ver, es porque hay unos microorganismos especializados para hacer la conversión del amonio a nitrito y otros microorganismos distintos para la conversión del nitrito a nitrato. Entonces es por eso que se da como esa diferenciación entre las 2 reacciones pues, que están en el proceso. Ahora, la desnitrificación básicamente es la conversión del nitrato a nitrógeno molecular. Si ustedes se dan cuenta, ahí digamos como que se va conectando una cosita con la otra. Miren que aquí en la nitrificación es el último compuesto o elemento pues, que se convierte en nitrato, ¿cierto? En este caso la nitrificación. Y en el de la desnitrificación es esa salida del nitrato a nitrógeno molecular, como lo ven acá. Posteriormente hay otra reacción, que es la fijación biológica de nitrógeno. Esa fijación biológica de nitrógeno es la conversión del nitrógeno molecular de nuevo en amonio. Y aquí hay una particularidad que no puedes entender, supongo yo, que químicamente de pronto es muy fácil la conversión de lo uno. Y se los digo aquí es porque de pronto lo van a ver cuando estén leyendo por ahí. Uno habla de que se convierte en un amonio, pero muchas veces le ponen la molécula del amoníaco. Puede ser que químicamente es fácil la conversión de lo uno y lo otro, entonces de pronto no hay como esa diferenciación. Lo ponen como amoníaco o como ion amonio para que de pronto lo tengan presente. De hecho, creo que aquí estaba, hasta en el ciclo me parece que está. O sea, aquí está como amonio, bueno, ahorita lo vemos yo creo que más adelante. Bueno. Ese proceso de fijación biológica de nitrógeno puede darse por 2 tipos de microorganismos, o digamos que 2 maneras, tanto de vida libre como de manera simbiótica. ¿Qué significa eso? Que hay algunos microorganismos, algunas bacterias que son capaces de hacer ese proceso libremente en el sitio donde están, es decir, toman el nitrógeno molecular y lo utilizan pues, como para su propio crecimiento. Mientras que las que son de manera simbiótica, que hacen esa asociación con plantas, en este caso son plantas de la familia de las leguminosas, producen unas estructuras que vemos también ahorita, se llaman los nódulos, donde llevan a cabo ese proceso de la fijación de nitrógeno y por ende le ayudan a la planta a su crecimiento. ¿Por qué? Porque le están entregando el nitrógeno que están capturando del ambiente directamente a las raíces de esa planta. Entonces aparecen esas 2, digamos que versiones, de vida libre y de manera simbiótica para ese proceso de fijación de nitrógeno. Hay otra reacción que era la que les mencionaba yo ustedes ahorita. También hay, digamos que un nitrógeno orgánico, ¿cierto? ¿Qué pasa con ese nitrógeno orgánico? Que tiene que haber quién lo pueda convertir en qué, en amonio. Entonces tienen que haber bacterias que ayudan a esa descomposición y convierten entonces el nitrógeno orgánico de nuevo en ese ion amonio. Y hay una
digamos que una reacción un poco más compleja que se llama la reacción del anamox, que básicamente es la conversión del nitrito y el ion, en este caso amoníaco, en nitrógeno molecular. Miren que todo el tiempo están convirtiéndose de lo uno y de lo otro. Digamos que por eso se llama ciclo, ¿cierto? Todos van interconectados. ¿Alguna duda hasta ahí? A pasar a la imagen del ciclo. Del anamox. Básicamente es una reacción en la que es una manera, de hecho, lo vemos ahorita también, de liberación de nitrógeno molecular al ambiente. Hay una conversión del nitrito y del amoníaco o el amonio en nitrógeno molecular en esa reacción. Y eso, digamos que se hace particularmente por un grupo digamos, específico de microorganismos que tienen una organela pues, particular para llevar a cabo este proceso, que también una imagen deberíamos saber. ¿Alguna duda, muchachos? ¿Vamos bien? Está hablando muy rápido. ¿Más o menos? Dígame porque me voy como acelerando y no me doy cuenta. Aquí tenemos, digamos que esta imagencita es de pronto una manera muy gráfica y de pronto un poco más entendible. En este caso no está el proceso del anamox, pero sí están todos los otros procesos que estábamos viendo hace un momento. Tenemos un principio, es el nitrógeno, que donde es el mayor reservorio, pues la atmósfera, el nitrógeno molecular, que es N2. Ese nitrógeno molecular es tomado por los microorganismos fijadores de nitrógeno, que puede ser de vida libre o simbióticos, así como de pronto lo estamos viendo acá. Simbióticos que están asociados a plantas leguminosas o de vida libre. ¿Qué hacen esos microorganismos? Convierten ese nitrógeno molecular, en este caso en ion amonio. ¿Vamos bien ahí? ¿Qué va a pasar cuando ya está el ion amonio? Que empiezan los microorganismos que generan el proceso de la nitrificación, donde el primer paso de la nitrificación es la conversión del amonio en nitrito, y posteriormente otro grupo de microorganismos que llevan a cabo el proceso de nitrificación convierten el nitrito a nitrato. ¿Vamos bien? ¿Van siguiendo? Listo. ¿Qué va a pasar con ese nitrato? Que puede, digamos que, haber dos rutas. Una es convertirse en nitrógeno molecular de nuevo, donde ¿qué? Aparecen las bacterias o el proceso de la desnitrificación. Convierten entonces ese nitrato, que es esta molécula, en nitrógeno molecular. Y por la otra vía ya es, digamos, de consumo. En este caso el nitrato es una forma más asimilable para cualquier organismo que consuma obviamente esa molécula, ¿cierto? Sean las plantas o los microorganismos también. Lo asimilan, digamos, por ese lado. ¿Qué va a pasar con las plantas y en general todos? Que tenemos que liberar materia orgánica, ¿cierto? Al suelo. En esa materia orgánica hay nitrógeno, ¿cierto? ¿Nitrógeno qué? Orgánico. ¿Qué pasa con ellos? Que liberan posteriormente el amonio y por eso se llama amonificación. Miren que ahí se conectaron todas las reacciones que yo les había mencionado en esta imagen. Es un poco más fácil de entenderla así que verla así, ¿cierto? Es como más impactante, como difícil de pronto de asimilar. Pero cuando uno ya mira la imagen del ciclo, cómo se va conectando lo uno y lo otro, se hace un poco pues, más entendible pues, y de pronto llevar para ustedes también. ¿Alguna de estas, muchachos? Liberar materia orgánica. Aquí, repito, entonces digamos, las plantas y los animales tienen que sí o sí liberar materia orgánica al suelo, ¿cierto? Y ahí, esa materia orgánica ahí se descompone, ¿cierto? Entonces se descompone y digamos que aparece el proceso de la amonificación, que es esa liberación del nitrógeno orgánico y que lo convierte en este caso en amonio. Y por ende obviamente entra otra vez digamos que al ciclo como tal del nitrógeno. ¿Alguna otra? ¿No? Bueno, continuamos. Digamos que vamos a ir viendo una a una estas reacciones asociadas pues, al ciclo del nitrógeno. En un principio, pues, esa parte de la fijación de nitrógeno es un proceso que lleva básicamente por microorganismos procariotas, es decir, bacterias. ¿Cierto? Esto, como les decía yo ahorita, pues, puede o de vida libre o de manera simbiótica, donde, digamos, es esa conversión de ese nitrógeno molecular miren que aquí ahí aparece amoníaco, ¿cierto? En esta reacción, en la mitad aparecerá como ion amonio. Esos
de los libros aparece así, no sé químicamente cuál será la, digamos, como la interpretación del porqué. Creo yo que debe ser que en el suelo no hay tanta, o sea, que es fácil convertirse entre amonio y amoníaco, pues, por la reacción obviamente de los H+ en el suelo. Este proceso fue descubierto en 1880 por un señor que es Bellerin, que de pronto algunos lo habrán escuchado, y han recibido el nombre de microorganismos diazotrófos. Ahora, cuando hablamos de la fijación simbiótica, es ese proceso entonces de esa asociación que se da entre algunos microorganismos, en este caso son unas bacterias, que pertenecen a un grupo que se llaman los rizóides. Esa asociación se da con plantas de la familia de las leguminosas. ¿Y cómo se da eso? Básicamente termina siendo como un proceso de infección tal cual que tienen los microorganismos y forman unas estructuras que se llaman los nódulos. ¿Qué son los nódulos? Esas estructuras que ustedes ven aquí como unas bolitas pegadas de las raíces. ¿Qué pasa allí en esos nódulos? Que se da el proceso de la fijación de nitrógeno. ¿Y cómo se dan cuenta que, digamos, que el nódulo ahí se está produciendo la fijación? Porque, digamos, que cuando está formadito y está activo, se empieza a dar también la producción de un elemento que seguramente para ustedes va a ser, la palabra les va a llamar o la van a reconocer. Se llama leg-hemoglobina. ¿A qué digamos que les da a entender la hemoglobina? ¿Para qué es la hemoglobina? ¿Para qué? Básicamente el transporte de oxígeno. En este proceso, cuando se produce la hemoglobina, que le da ese color rosadito, que este casi no se ve, esto es un nódulo partido a la mitad, esto aquí ya está pues, como un rosadito oscuro, está produciendo ahí directamente y lo que está haciendo es capturar el oxígeno para que no se inhiba la enzima que lleva a cabo el proceso de la reacción de nitrógeno, que se llama nitrogenasa. Que es particular, no es la misma función como en la sangre de uno, que es para llevar oxígeno, sino que por el contrario es para que la nitrogenasa no se inhiba por la misma presencia del oxígeno. Digamos que tiene la misma funcionalidad de capturarlo, pero con fines distintos. En este caso es para que no se inhiba la enzima que sí es capaz de, digamos, que hacer el proceso pues, de la fijación biológica de nitrógeno. ¿Alguna duda hasta ahí? Bueno, ahora vamos al, digamos que al proceso de la nitrificación. Como les decía yo a ustedes ahorita, eso tiene pues, dos reacciones intermedias, ¿cierto? En un principio es esa oxidación del amonio a nitrito, que es lo que estamos observando en esta primera reacción, ¿cierto? Convierten 2 de amonio por 2 de nitrito, ¿cierto? Y posteriormente entonces está la oxidación de nitrito a nitrato. Y eso es llevado a cabo por dos grupos distintos de organismos. Que como, digamos que como de pronto se les apoda, puede ser, se dicen bacterias oxidantes del amonio, ¿cierto? Las que hacen esa conversión del amonio a nitrito. Y posteriormente, pues, es la misma, casi como la misma estructura, son bacterias oxidantes del nitrito. Entonces ya ahí estaría, digamos, como los dos grandes grupos. Y aquí hay varios de los representantes asociados a eso. Entonces, por ejemplo, en el caso de nitrosospira, nitrosomonas, nitrosococos, son bacterias oxidantes del amonio. De hecho, son, digamos que los géneros son muy parecidos en la estructura pues, de la palabra, no hasta confundir. Obviamente, pues, algo así no lo voy a preguntar en parciales porque yo sé que es resbaloso aprendérselos porque se confunde uno, ¿cierto? Pero ahí es como para que digamos que los tengan ahí dentro del punto, su base pues, de estudio. Y ojalá obviamente los pudiéramos ver en la columna bibliográfica, pero pues, es difícil ver la verdad. Ahora, cuando hablamos ya de la desnitrificación, yo les mencionaba ahorita, es una manera como de liberar ese nitrógeno para que salga de nuevo pase a la atmósfera, ¿cierto? Y eso se da a través del proceso de respiración microbiana anaeróbica, donde entonces digamos que se da esa reducción del nitrato y obviamente después da esa conversión del nitrógeno molecular. ¿Qué está pasando? O sea, son un montón de reacciones, digamos, pequeñitas. En un principio está el nitrato, que se convierte a nitrito, posteriormente del nitrito al óxido nítrico,
del óxido nítrico al óxido nitroso y por último al nitrógeno molecular. Todo esto, digamos que es un poco pues, nuevo, imagino que para ustedes, pero es un proceso que digamos que esté llevado a cabo pues, por bacterias, pero también hay algunos hongos que son capaces de poderlo hacer. En el caso, por ejemplo, de los dos que aparecen ahí, uno es Fusarium oxysporum, que ahí es donde están los detalles también de cuando uno dice es patógeno dañino, pero dependiendo de quién. Uno todo lo habla en términos de lo malo, porque nosotros queremos digamos como se dice en la cosa, como la verga pues para todos, ¿cierto? Nosotros no somos aquí unos elementos que estamos acabando con todo el mundo, pero hay procesos como en este caso, que es este microorganismo que es capaz de llevar a cabo digamos que un proceso importante dentro de lo que es el ciclaje de nutrientes, como en el caso de Fusarium oxysporum, que es un patógeno obviamente de plantas, y por ejemplo en el caso del cilindrocarpo, que también es un patógeno, en este caso de plantas, específicamente de aguacate, que es donde de pronto más se ha visto pues, por ahí. Principalmente. Esta. Listo, entonces, cuando hablamos ya del otro proceso que no estaba directamente en la imagen, que es de la nanox, también es una manera de eliminación del nitrógeno, pero en este caso directamente no tiene aguas residuales. ¿Qué es lo que está pasando allí? Básicamente es esa conversión del amonio y del nitrito a nitrógeno molecular, y es llevado a cabo por ciertos, digamos, géneros de bacterias, que en un principio son llamados géneros candidatos. ¿Habían escuchado de pronto la palabra candidatos? Básicamente, microorganismos que le ponen esa palabra es porque son microorganismos que no han sido cultivados, pero que sí han podido, sí han sido caracterizados. Obviamente, la única manera para poderlo caracterizar es a través de lo molecular, pero ya en la parte de poderlo sembrar y cultivar en un medio de cultivo, pues agar y eso, no se ha logrado. Este proceso lo llaman acá entonces este tipo de géneros como Brocadia, Conenia, Letenia, etc. Y lo hacen a través de una estructura que se llama la anamoxosoma, que básicamente es todo esto tan grande que es, digamos, como casi que más del 80% de las células del microorganismo, que la organela esta que lleva a cabo el proceso pues, de la anamoxia, ¿cierto? Entonces se llama anamoxosoma. ¿No viene nada? Hasta ahí el ciclo de nitrógeno. Está viendo muy difícil, está fácil, como lo de todo. Claro. Anterior. Cuando hablamos de candidatos, son de esos microorganismos que no han sido posible ser cultivados, pero que sí están caracterizados. Seguramente pues uno habla de caracterización que sean más a nivel molecular, porque usted de pronto los puede ver así al microscopio, pero decir que usted va a tener eso ya en un cultivo puro ya es difícil. No ha habido, digamos, un medio de que se lo pueda reproducir. ¿Ya estamos viendo? Ahora, vamos a empezar con otro de los ciclos importantes. Este es un poquito larguito. Voy a intentar, digamos, que hablemos hoy hasta el ciclo del fósforo, y en la clase del jueves ahí ya nos metemos con el ciclo del azufre, que es ya el, digamos, como el último ciclo dentro de lo que vayamos a ver asociado a este tema. Bueno, el fósforo pues, es un elemento que en la naturaleza va a estar en términos de fosfatos orgánicos o fosfatos inorgánicos, y va a estar, digamos, que en diferentes depósitos. En principio puede estar en minerales, pueden, digamos, que están directamente en las rocas. También puede estar presente en las aguas dulces o en las aguas marinas, y va a haber una porción que directamente lo va a estar en los organismos vivos.
Generalmente hay dos maneras de presentarse pues, esos fosfatos, una forma como bivalente y una forma monovalente. La monovalente es esta, H2PO4, y esa forma H2PO4- es la forma más asimilable por los organismos, que eso es importante. ¿Qué pasa con ello? Que digamos que la presencia de que esté en esta forma es dependiendo del pH. O sea, que el pH está menos a 7.2, va a estar más en forma de forma monovalente, o sea, H2PO4-. Si está en un pH por encima de ese 7.2, va a estar ya entonces de esta otra forma, que es HPO4-. Esos digamos que son detalles y que probablemente cuando ustedes les toque hacer un medio de cultivo se van a dar cuenta que, a ver, ¿cómo les pongo? En el laboratorio, no sé ustedes hasta dónde han tenido contacto de pronto de ir a hacer un medio de cultivo, tener que esterilizar, eso no les ha tocado. Bueno, cuando estén en el grupo de investigación, muchas veces ustedes van a encontrar el tarrito que dice PSA. Ah, sí, muy fácil, pese 40 gramos por litro y póngale esterilizar. Pero en algunas ocasiones usted no encuentra el medio de cultivo y le toca hacerlo manual. Le toca decir, venga, le tengo que echar una fuente de fósforo, le tengo que echar una fuente de carbono, una fuente de nitrógeno, etc. Generalmente hay fuentes en este caso de fosfatos y que necesitamos tener en cuenta. Dice K2HPO4 o KH2PO4. Son dos maneras de fosfatos distintas y que tienen que ver mucho con este, digamos que como con este raciocinio que son, digamos, como asociados a estos valores de pH y todo eso, ¿cierto? Entonces, son de esos detalles importantes para tener en cuenta que, como les decía yo a ustedes, son transversales dentro de la microbiología. Ustedes pueden centrar microorganismos del humano, pero tienen que tener una base de dónde lo van a hacer y cómo lo van a hacer, ¿cierto? Entonces, por eso es que les recalco bastante ese detalle. En términos de lo que vayamos a hacer en el laboratorio en próximo, creo que para el grupo 1 es el siguiente laboratorio, que es el de grupo funcional, creo que es el de ustedes, el tercero. Ahí vamos a ver un medio parecido a este, que es un medio que tiene un fósforo no disponible, se llama fosfato de calcio. Ahorita les explico pues, por qué se los estoy mencionando y por qué lo estoy poniendo aquí como ejemplo. En el ambiente, en un principio, los fósforos o los fosfatos, perdón, se pueden unir a minerales arcillosos o también a hidróxidos de aluminio y a hidróxidos de hierro. ¿Qué pasa cuando se une, o la palabra pues, más adecuada para eso, se absorbe? Que se termina convirtiendo en un fósforo no disponible para nadie. O sea, básicamente se hace una relación casi que indivisible. La única manera para que eso se separe es por la acción de unos microorganismos. ¿Y por qué les mencionaba yo a ustedes del laboratorio que van a hacer en próximos días? Porque en ese laboratorio ustedes van a tener un medio de cultivo donde va a haber una formación, en este caso de un fósforo no disponible, se llama fosfato tricálcico, y que da una apariencia blanca al medio de cultivo, ustedes lo están viendo acá, ¿cierto? La única manera para que se dé esa liberación es a través de la acción de algo que los microorganismos producen, que se llaman ácidos orgánicos, que lo estoy mencionando por aquí también, ¿cierto? Entonces esa liberación de esos fosfatos se da a través de esa producción de ácidos orgánicos tipo oxálico, cítrico, etc. ¿Qué pasa con ello? Aquí les estoy adelantando. Cuando los microorganismos producen ese tipo de ácidos, empiezan a bajar el pH. Cuando baja el pH, se da una liberación del fósforo y del calcio, y el medio de cultivo se vuelve transparente, así como lo están viendo en este, digamos como que en este circulito. Eso es parecido como ustedes han hecho la titulación con fenolftaleína. Sí. Es muy parecido así porque cuando uno hace esto en términos de un líquido, termina haciendo un cambio así, se pasa un poquitico y pum, se volvió, digamos que de transparente se volvió ya como fucsia, ¿cierto? Es como el color de la fenolftaleína. En este caso es un proceso parecido, en el que ustedes lo ven aquí blanco bastante fuerte, o digamos como turbio, no sé cómo ponerle el nombre al color, pero cuando se producen esos ácidos orgánicos, se empieza a generar el cambio de pH y ahí mismo empieza a virar el color. ¿Qué pasa con ello? Que me estaban a entender que en esa zona está liberándose el fósforo del calcio que estaba unido allí. ¿Y cuáles son los microorganismos que hacen este tipo de proceso? Se llaman microorganismos solubilizadores de fósforo, o esta es la sigla en inglés, PSR.
¿Listo? Entonces son los que son capaces de hacer este proceso. Y en este caso, pues, aparte pues, de los minerales que les mencionaba, tipo arsenosos o hidróxidos, también se puede unir, como les mencionaba también la fuente de Se me dañó el otro bolso. a otros elementos, como el aluminio y el Se me calcio, fue una también caja dependiendo del comprar pH. otro. ¿Cuándo se une el Se calcio? dañó esto. Se dañó esto. Microorganismos solubilizadores de fósforo. En este caso es porque, pues, aparte del PCM, esa es la sigla en inglés básicamente, ¿cierto? Entonces, digamos que es invertida ahí las letras. Como les mencionaba, entonces, dependiendo del pH, el fósforo se puede unir a diferentes elementos. Se puede unir a aluminio o se puede unir a calcio. Y aquí voy con otro detalle que son de esas cosas que pasan desapercibidas cuando alguien está en un laboratorio. Cuando ustedes están haciendo mezclas de reactivos, muchas veces no tienen en cuenta el pH, ¿cierto? Y que de pronto le quedó un pH alto y se le forma un precipitado por allá blanco. Y dentro de los reactivos que usted estaba utilizando, echó fosfatos y echó calcio. Ah, no, eso no pasó nada. Se volvió, sí, tiene un precipitado blanco, pero no, pónganlo a crecer que no importa. ¿Qué pasa con él? Probablemente el microorganismo le va a crecer, pero le va a crecer con no el potencial que usted estaría esperando. ¿Por qué? Porque se le están formando fosfatos de calcio que le están dando a entender que entonces ya no hay la misma disponibilidad de los elementos que se requiere para su crecimiento. Y son simplemente esos detalles que uno no tiene de pronto o que se pasan desapercibidos. ¿Qué tendría uno que hacer en este caso con respecto al pH si pasa eso? Tendría que ir a modificarlo para que en vez de tener lo básico se me vuelva más neutral o tirando a digamos que una acidez suave, que de hecho otro tip dentro de lo que son los microorganismos y los elementos, el rango óptimo donde está la disponibilidad de nutrientes en general, sean cultivos, sea en el suelo, en el ambiente, es entre pH 5.5 a 6.5. Entonces ahí están dando a entender que si el pH está por encima de 7, es muy probable que se formen fosfatos de calcio. ¿Y qué va a pasar lo que les decía con los microorganismos? Que no hay un buen crecimiento. A no ser que uno quiera ver este proceso, en este caso de la solubilización de fósforo, que ahí sí, digamos que agrede, estoy haciendo que se esté generando la presencia de, digamos que esa relación entre el fósforo y el calcio y poderla ver posteriormente cuando cambia de color a transparente, que eso es lo que esperamos ver en uno de los medios de cultivo que ustedes van a utilizar ese día en el laboratorio. Ahí yo les adelanto porque pues, seguramente ahí lo irán a leer cuando estén haciendo ¿cómo se llama? El diagrama. Bueno, nosotros sabemos que entonces en este caso del ciclo del fósforo pues va a haber digamos como tres tipos de ambientes donde se va a estar dando el proceso. En este caso los organismos vivos, ese sería ese fósforo celular. También entonces en las aguas y los suelos, pues porque también ahí está, digamos que en función el fósforo para todos los organismos como tal. Estaríamos hablando de ese fósforo orgánico que está libre. Y directamente en la corteza, pues que sería ese fósforo inorgánico que muchas veces está en ese tipo de minerales donde no está de pronto disponible para ninguno, ¿cierto? Está directamente unidos a esa parte de la corteza terrestre. Aquí van a ver el ciclo del fósforo de una manera, digamos, impactante, pues porque se ve, oye, como uy, pero se los voy a ir explicando con cuadritos rojos, división por división, para que quede un poquito más clarificado cuando estén estudiando. En un principio, algo digamos que cuando ustedes nutricionalmente en el suelo hay algo que se llama la solución del suelo, que es donde está, digamos, como la disponibilidad de toda la parte nutricional. Dependiendo del pH, va a estar en la forma monovalente o la divalente, ¿cierto? Menor de 7,2 la monovalente y la otra en mayor de 7,2. ¿Qué va a pasar con una parte de ese fósforo cuando está ahí? Que hay una parte que se pierde por el proceso de ¿qué? De lixiviación. Eso es básicamente, digamos que la primera fracción del ciclo del fósforo. Va a haber otra que es lo que ya les había mencionado. Otra porción del fósforo es unido o se absorbe por los minerales que son tipo arcillosos o por compuestos tipo hidróxidos de aluminio y dióxidos de hierro. ¿Qué va a pasar con ellos? Que entonces ahí el fósforo no está disponible, ¿cierto? Entonces lo vemos acá, absorción, ya no está disponible. ¿Y quién tiene que venir a hacer la función de volverlo a liberar al ambiente? Los microorganismos solubilizadores de fósforo. Vuelven y me lo ponen acá
Entonces, por eso solamente les enseñé esta primera porción del ciclo. ¿Alguna duda hasta ahí? Básicamente, digamos, tenemos el fósforo. Va a decir, aquí de pronto, que de pronto todo el mundo lo hemos visto. Se da un carro de basura, ¿cierto? Se tiene lleno de cosas y empieza a salir un líquido. Dice, ay, sí, está saliendo los lixiviados. Algo así, pero obviamente no es cochino ni nada, sino que es, digamos, que una pérdida, en este caso de fósforo, que se pierde por ese proceso de lixiviación. Bueno, de esta primera partecita, ¿alguna duda? ¿O queda claro? Todos me quedan como pregunten acá que para los que estamos aquí en la clase, ¿no es cierto? Que es más difícil que ustedes lo vayan y lo miren si de pronto entienden. Bueno, a esta parte. Listo, entonces, digamos, está el fósforo ahí disponible, ¿cierto? Y de alguna manera en el ambiente hay hidróxido de aluminio o minerales gaseosos. ¿Qué va a pasar con él? Que tiene una atracción y se une. Cuando eso se une, ya no está disponible. Queda, digamos, como un mineral con el fósforo pegadito, amarrado, pues que no hay manera de soltarlo. La única manera de soltarlo es que aparezcan microorganismos, en este caso son los solubilizadores de fósforo, produzcan los ácidos orgánicos y hagan lo que pasa, lo que les mencionaba ahorita en esta imagen. Digamos que aquí por todo este lado está el fósforo pegado al calcio, pero el que esté aquí sembrado está liberando el ácido orgánico y se empieza a generar el cambio de pH. ¿Y qué me ayuda a ese cambio de pH? Que los fósforos se liberen del calcio. Eso es lo que el proceso que hacen estos microorganismos, liberar ese fósforo que está unido a esos minerales y volverlo a poner disponible para el resto. Es por el pH, básicamente. O sea, el pH, digamos que la producción de los ácidos ayuda a bajar el pH y por ende entonces ya no se da la unión del fósforo con el calcio. Si cambiase el pH, muy probablemente otra vez vuelve a, pues si se sube, pues en este caso con el calcio, vuelve otra vez a unirse el fósforo del calcio, que eso pues pasa también bastante en la piel. Bueno, teniendo esta, digamos que esta primera parte del fósforo que se absorbe, hay la otra parte que es algo que se llama la inmovilización o algo como es el fósforo, perdón, la precipitación de fósforo. ¿A qué se refiere a la precipitación? Básicamente el fósforo se puede unir directamente, no en este caso a minerales, sino a otros elementos que ya se los había mencionado ahorita también, al calcio y el aluminio, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando viene pues, con respecto al calcio? Que se hace esa parte de esa unión, digamos que insoluble entre lo uno y lo otro y se vuelve no disponible para nadie. ¿Qué se requiere ahí? Que la acción de algunos microorganismos, que son los solubilizadores de fósforo, hagan de nuevo el proceso de bajar el pH para liberar de nuevo el fósforo y volverlo disponible para todo el resto de los microorganismos. Digamos que es el proceso similar, la acción de los solubilizadores de fósforo, sea porque se ha unido a las arcillas, pues, o sea porque se haya unido a un elemento como el calcio. Ahí los microorganismos solubilizadores de fósforo, con la producción de los ácidos orgánicos, ayudan a esa liberación de esos fósforos que están de pronto en ese momento no disponibles. Ahí queda ya más entendible. ¿Sí? Listo. Va a haber otra porción del fósforo que va a ser, digamos, como traslocada o digamos que también directamente consumida por las plantas. ¿Traslocada por quién? Por la asociación simbiótica que se da con unos hongos, que se llaman los hongos micorrizales. ¿Habían escuchado ese tipo de microorganismos? Lo que llaman las micorrizas. Es lo mismo, o sea que el correcto nombre es hongo micorrizal. No es que la micorriza es la asociación simbiótica entre la raíz y el hongo micorrizal, sino que uno, digamos que coloquialmente dice micorriza y si solamente piensas en el hongo, pero esa es la asociación simbiótica, o el nombre de la asociación simbiótica.
El hongo micorrizal lo que hace es ayudar a traslocar el fósforo, ¿cierto?, a las raíces de las plantas. ¿Por qué? Porque cuando se asocian con las plantas terminan siendo una extensión de, digamos que, de alcance para la planta, digamos que esté a evaluar y consumir fósforo que esté por ahí en el ambiente. Entonces los hongos micorrizales son los que llevan a cabo este proceso. Y adicionalmente, pues la planta, si está disponible por ahí, pues no va a necesitar de ninguna asociación simbiótica, sino que lo va a tomar directamente. Claro, de ahí con la parte de los hongos micorrizales y esa toma, va a haber otra porción del fósforo que sí es más asociado a los microorganismos, ¿cierto? Como todos, pues, los microorganismos también necesitan consumir fósforo, ¿cierto? Entonces aquí hablamos de una inmovilización o un consumo, pues, del fósforo por los microorganismos. Pero los microorganismos, pues, también se mueren. ¿Qué pasa con los microorganismos cuando se mueren? Que van a devolver de nuevo el fósforo al ambiente, ¿cierto? Lo van a liberar. Ese es el pedacito, digamos, de pronto un poco más entendible de todo el ciclo. Entonces es muy básico. Ahora, también dentro del ciclo va a haber una porción que es más bien tipo afectada por el hombre. ¿Por qué lo digo por el hombre? Pues porque nosotros somos los únicos que utilizamos, digamos, como fertilizaciones y enmiendas para cultivar cosas, ¿cierto? ¿Qué pasa con ese fósforo que sería el fósforo aplicado? Que necesitamos que haya, digamos que si es en el caso, pues, de una enmienda, que haya una descomposición, es decir, esa materia orgánica que yo estoy agregando, no sé, en un compost, empiece a generar unos microorganismos, la liberación de nutrientes y por ende volver de nuevo esa parte nutricional, en este caso asociada al fósforo, a estar disponible para el resto de los, digamos, actores que necesitan del elemento, pues, para formar su biomasa. Y por último, pues, este sí es un proceso que sí es natural, que todo lo vamos a hacer, tanto las plantas y los animales, es que vamos a liberar materia orgánica, ¿cierto? ¿Y qué pasa con esa materia orgánica? Que se tiene que descomponer, ¿cierto? O sea, vamos a producir, digamos, de manera literal, fósforo, que a través de los microorganismos descomponedores vuelve y me pone disponible ese fósforo para que sea utilizado por los demás. ¿Algo nada hasta ahí? Listo, entonces, el hombre la utiliza, en el caso, pues, de un fertilizante, de una enmienda, fertilizante, digamos, con el que yo les mencionaba a ustedes en la clase pasada. Alguno que haya tenido una matica o que tenga al principio la mamá, la abuelita, que van a tierra, que consumen el más común, que es el triple 15, que es nitrógeno, fósforo y potasio. Eso es lo que es básicamente eso. Y casi todos los fertilizantes se basan en ese tipo de elementos que son macronutrientes. Y en el caso del fósforo, puede haber, digamos, un proceso que se llama disolución, que es mientras se libera en el ambiente. Y por el que les estaba mencionando hace un momento, que es un tipo de enmiendas, es el compost. Usted ya llegó y recogió, no sé, la comida orgánica de su casa, hizo una compostera que necesita para que empiece a, digamos, a funcionar, que los microorganismos empiecen a consumir y a, digamos, que a ciclar los nutrientes que están ahí. Eso es lo que estaría pasando acá. Descomposición de los microorganismos, pero descomposición del microorganismo no, descomposición por los microorganismos que me va a ayudar a la liberación de nutrientes, específicamente del fósforo, para que va a estar disponible para el resto. ¿Alguna otra duda, muchachos? Ninguno. A que se hace un quiz ya se lo saben. Hay que ir a exteriorizar. No, ya está, eso así de primera. Y yo me imagino que a duras penas de pronto habrán visto esto en el colegio de pronto. Y eso que por encima, que no pasa algo así rapidito. De la lixiviación. Bueno, entonces, ustedes saben que el fósforo, pues, digamos que es bastante ¿Lo sabes? importante, ¿cierto? Va a cumplir diversas funciones en el cuerpo, porque va a ser parte de moléculas, como en el caso de energéticas, como el ADP y el ATP. Adicionalmente, también va a ser parte de los fosfolípidos, que es parte de las proteínas, de los fosfoazúcares, de esta parte ya de los ácidos nucleicos. Y digamos que esto que les voy a mostrar ahí en esa imagen, seguramente ustedes lo habrán visto. Todos los microorganismos y los organismos en general
si tenemos una falla por la, digamos que no presencia del elemento, pues que va a haber una deficiencia, ¿cierto? Seguramente ustedes lo habrán visto, este tipo de coloraciones en los pastos que uno enfrenta aquí. Ustedes saben, mira el pasto tan bonito como está moradito. Ese moradito básicamente es una representación o un síntoma de deficiencia de fósforo. ¿Qué pasa después de que se convierte en moradito? Que ya se vuelve es amarillo y la planta, digamos que se muere, pues por lo menos esa parte de esas hojas, que muchas veces lo que hace es ir traslocando el fósforo de ahí para irlo pasando a lo nuevo que está saliendo porque hay una deficiencia, mientras que ustedes ven aquí una hojita normal. Esto yo creo que es una hoja de maíz, digamos que es la misma sintomatología, se pone morado, que está indicando deficiencia. Si hay deficiencia, entonces ¿qué debería yo estar haciendo? Ir agregándole un fósforo que tome rápidamente para que se pierda pues esa, digamos que se desaparezca. Se pone morada la hoja cuando hay deficiencia de fósforo. Pues la falla con O sea, pasa amarillita y amarillita ya se muere. Ahora, cuando hablamos de lo que es esa solubilización, que lo hacen en este caso pues estos microorganismos, se da por esa producción de unos ácidos, ¿cierto? Que ya les he repetido varias veces, ácidos orgánicos. Aquí solamente les pongo dos más, ¿cierto? Entonces está el cítrico y el oxálico. ¿Qué es lo que hace en sí, pues, aquí, en este caso, la reacción? Ahí hay un mineral, se llama hidroxiapatita. Ustedes ven acá, básicamente es una molécula compuesta por calcios y por fosfatos. En ese punto está no disponible para nadie. Cuando se produce el compuesto, en este caso el ácido, ¿cierto? Por el microorganismo, aunque las plantas también tienen capacidad de producirlo, de pronto no en la misma cantidad, pero con la ayuda, pues, en este caso del microorganismo, el ácido lo que me hace es una liberación de esos calcios de los fosfatos. Miren que aquí ya queda libre el fosfato y libre el calcio, entonces hacen, digamos que un favorecimiento en este caso a la fertilización y al crecimiento de lo que yo estoy intentando pues, cuidar o hacer crecer. Todo eso en base a ese proceso. ¿Qué microorganismos hacen o tienen esa capacidad? Hay tanto bacterias como hongos. Dentro de las bacterias hay, digamos, diversos géneros. Por ejemplo, en el caso de las pseudomonas, de los bacilos, de los rhizobium, que hace parte de lo que yo les mencionaba ahorita de los rhizobios. O sea, los rhizobios tienen varios géneros y rhizobium es uno que se bacteria fijadora de nitrogenos simbióticos. Y por ejemplo, en el caso de esta que es patógena de humanos, Enterobacter, que es lo que yo les decía a ustedes, hay microorganismos que para unas cosas ambientales son muy buenos, pero obviamente para nosotros como humanos es completamente un problema. Dentro de las bacterias, digamos que los microorganismos que son más reconocidos son más asociados al género de los bacilos, las pseudomonas y en este caso Enterobacter, que son los que llevan a cabo pues, el proceso. Y dentro de los hongos también la misma historia, Penicillium y Aspergillus. Ya ustedes dicen, Penicillium y Aspergillus, ¿qué pasa con él? Que muchos son patógenos de nosotros, pero para cosas ambientales son supremamente buenos. De hecho, creo yo que hasta son mucho mejor en solubilización este tipo de hongos que las mismas bacterias. Entonces son esos detalles que hay que, digamos, como sopesar, o que quiero y que pronto problemas le va a causar en este caso al humano. Y otro género también que es bastante pues, conocido que se llama Mortierella, que es otro grupo de hongos que es, de hecho, creo que es cercano a lo que es el Rhizopus. O sea, el crecimiento de hecho es parecido, que en este momento no me acuerdo del grupo, o sea, digamos que antiguamente se llamaban Silomycetes. Yo sé que no tuvo un cambio, pero en este momento me perdí el nombre del grupo como se llaman ahora. Entonces, no lo quiero decir, hagamos de cuenta que son Silomycetes, pero no es realmente como es la clasificación actual, sino que se me está escapando en este momento. Aquí estamos viendo en esta imagen la misma historia de lo que mencionaba ahorita, un medio con fosfato de cloruro tricálcico, que ahí están creciendo los microorganismos, algo así lo que esperamos ver en el laboratorio. ¿Y cómo lo voy a identificar? Pues porque se empieza a dar unos malos transparentes que me están indicando si hay o no solubilización de fósforo. ¿Qué pasa con esto? O sea, aquí aparecen detalles. Un medio de cultivo, cuando se está haciendo en el laboratorio, para favorecer, digamos, y estar completamente seguro de que existe
está haciendo esa vasodilarización, uno todo el material lo tiene que liberar de fósforo. Y en todo el proceso que uno necesita. ¿Y qué pasa o cómo se libera de fósforo? Todo material que usted utiliza, KDP, un desmedio, una cuchara, una probeta, cualquier elemento, lo tiene que liberar. Y lo libera poniéndolo en una solución de HCl.03 molar. Y cuando lo vaya a utilizar, lo tiene que dar 24 horas y posteriormente lavarlo con agua destilada. Es una solución de HCl.03 molar. ¿Qué garantiza con eso? Que con esa, bueno, y cuando pasen esas 24 horas, solamente lo puede jugar con agua destilada. ¿Por qué no se puede volver a enjabonar? Porque los jabones tienen con qué? Tienen fosfatos. Y con una pequeña traza de fosfato, el microorganismo es capaz de crecer. Probablemente cuando ustedes están haciendo el laboratorio, van a ver crecimiento de microorganismos en el medio que no están haciendo la solarización de fósforo. Que van a entender eso, que el material no estaba liberado. ¿Por qué? Pues porque eso va de pronto a hacer el desgaste de todo ese proceso. En este caso solamente cuando lo estemos haciendo y lo estén viendo el resultado, es tener en cuenta los que formen el halo transparente. Por eso les estoy dando aquí a, digamos que aclarar a cuando lo estén viendo en el laboratorio. Bueno, nosotros vemos que, digamos que el fósforo está en diferentes ambientes, ¿cierto? Uno de ellos está en la parte como forma orgánica y va a estar en diversas moléculas. Por ejemplo, en el caso de esto se llama fosfato de inositol, va a estar como lo hablamos ahorita, fosfolípidos, fosfoazúcares, moléculas de energía como el ATP, en esta parte de los ácidos nucleicos, y directamente en el ambiente va a estar en tres, digamos, tipos digamos, pongámosle que de matrices. Una es en las hojarascas, en la materia, digamos que orgánica fumificada y directamente en los microorganismos, ¿cierto? O sea, los tres ambientes donde está. Pero la principal manera o forma de almacenamiento de fósforo en las plantas está en esta molécula, en fosfato de inositol. Y la molécula así se llama fitato, ¿cierto? Aquí lo vamos a ver. Principal forma de almacenamiento de fósforo en las plantas, el fitato. ¿Qué va a pasar con el fitato? Que va a poderse, digamos, como descomponer o convertir, va a necesitar de la acción de microorganismos. Y esos microorganismos tienen que producir una enzima que se llama la fitasa. ¿Qué pasa con la fitasa? Que me empieza a liberar todos los fósforos que están unidos a la molécula del fitato. Ustedes ven acá. Esto en química, ¿cómo se llamaría? Sin tener en cuenta pues, los fosfatos. Un ciclo. ¿Un ciclo qué? Ay, ¿no vieron química orgánica? Venga, pues. Ciclo hexano. ¿No acuerdan de eso? Yo es que ciclo lítico. Química orgánica del colegio, pues tampoco. Bueno, en cada uno de digamos como de los puntos del ciclo, o sea, en cada uno de los carbonos va a tener unido un fosfato. Ahí lo van viendo, en cada uno va a haber un fosfato. ¿Qué va a hacer con la acción de la fitasa? Ir a quitar los fosfatos de cada uno de esos carbonos. ¿Y qué va a pasar con los fosfatos? Que va a quedar disponible nuevamente para las plantas. Por eso, digamos que la molécula es la principal fuente de almacenamiento de fósforo en las plantas, pero depende completamente para volver a estar disponible ese fósforo de los microorganismos. ¿Qué tipo de bacterias llevan a cabo este proceso? Se ha reconocido en géneros como en el caso de los bacilos, que lo que hace es lo que les acabo de decir, de manera secuencial sacar cada uno de esos fósforos pegados al carbono con esta enzima de la fitasa y posteriormente liberarlo al ambiente. ¿Qué contribuye o cuál es, digamos, que el efecto? O sea, contribuye con algo que se llama PGP, que eso es Plant Growth Promoting, o promoción del crecimiento de plantas. ¿Por qué? Porque nos van a ayudar a liberar el fósforo de nuevo al ambiente. ¿Qué va a pasar con la planta? Que va a crecer mucho más. Y es algo que ha sido, digamos que demostrado en este caso con este tipo de microorganismos, que se llama Bacillus aeruginosa, FZB, y FZB hay varios. Digamos como varias cepas. FZB 42 es la más
reconocida pues, mundialmente. Esto es un medio confitato, o sea, uno también lo puede hacer en el laboratorio. En este caso, el compuesto que uno utiliza se llama ácido fítico. ¿Qué tiene que ver uno ahí? Que la única fuente de fósforo va a ser el fitato o el ácido fítico, y que por ende lo que esté creciendo ahí está creciendo a favor de ¿qué? De tener la enzima o de no tener la enzima. ¿Qué pensarían ustedes ahí? De tener la enzima, ¿cierto? Pero cabe aclarar que tocaría hacer el proceso de liberación de fósforo de todo lo que vos no vayas a utilizar para hacer el medio confitato, ¿cierto? Porque si no, me empiezan a crecer microorganismos que realmente están creciendo con esas pequeñas trazas que vienen de, no sé, el jabón o de cualquier otra cosa que haya estado en contacto pues, con el material con el que yo hice el medio de cultivo. Este sí no lo tenemos en el laboratorio porque es bastante caro pues, de hacer. Conseguir el compuesto del fitato es tarrito así, le puede costar 2-3 millones de pesos. Es una cosa que un gramito. Es una cosa pues, bastante cara. Entonces, no, digamos que con las condiciones de la uno es factible, pues, ¿cierto? Pero lo muestro pues, de una manera pues, más ilustrativa. Ustedes ven ahí, de hecho es una capa pues, que yo sembré hace ya unos años por ahí, que se ven las colonias creciendo pues, en el medio de cultivo. Como les dije, el ciclo del azúcar, entonces lo dejamos para la próxima clase. No sé ni qué hora es, lo hice muy rápido, pero ¿qué hora es en serio? Sí. 6 y 12. Sí. No, pensé que eran por ahí las 6 y 40, 6 y 45. Pero si quieren, pues para que no sigamos avanzando, alguna duda de lo que hablé hoy, lo vuelvo y lo repito, no tengo problema porque tenemos tiempo, Lo que te decía. o se quieren ir a descansar, ya ustedes La deciden. pena. Esta. Listo, entonces, digamos, el proceso es que las plantas producen la molécula en un fosfato de inositol, que la molécula es mafitada. Una forma de almacenarse el fósforo en las plantas. Y digamos que esa molécula por sí sola no se libera el fósforo de ahí, sino que necesita la acción de los microorganismos, ¿cierto? Que producen una enzima que se llama la fitasa. Esa fitasa es la que hace esa liberación de todos los fosfatos de la molécula del fitato, ¿cierto? Con la fitasa que la producen en este caso bacterias del género de los bacilos, ayudan a esa liberación de todos los fósforos o los fosfatos que están unidos al carbono. Entonces van a quedar en este caso 6 moléculas de fosfatos que van a estar disponibles para otros, ¿cierto? En este caso para las plantas. Por ende, se dice que les ayuda con esa, digamos, o contribuye con ese efecto de promoción del crecimiento, porque le está poniendo disponible para el resto, ¿cierto? Para ellos mismos, obviamente, pero para el resto también le va a generar ese factor positivo. ¿Alguna otra cosa que quieran que repita? Esa parte que dice que eliminar la formación de la Lo que pasa es que, como les mencionaba yo a ustedes ahorita, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué pasa con el ácido de fósforo? Generalmente, se me queda. Se me forma el fosfato de calcio, otra vez no está disponible para nadie. Entonces, ayuda a que no se generen digamos que esa parte esa que la relación entre los dos elementos que están ahí en juego. ¿Qué quieran que repitan? Desde el ciclo de carbono hasta el ciclo de nitrógeno. A ver qué. Estamos disponibles, estoy botado pues. Dios mío. Es una pérdida. En este caso, pues, por ejemplo, aquí cuando es la parte de la lixiviación, aquí no lo resalto. Por ejemplo, en suelos que son arenosos. Entonces, por ejemplo, si usted mide la columna de Nebraski y digamos que viene con mucha arcilla y no tiene un recipiente, ¿qué va a pasar con el agua cuando algo es arenoso? Que fluye, se va, ¿cierto? Mientras que cuando es arcilloso tiene más capacidad de retención de la humedad. Entonces, cuando en este caso es muy arenoso, el agua se va a ir y por ende se va a arrastrar también la parte nutricional. En este caso, ahí lo que esté en este caso asociado al fósforo se puede perder por eso. Pregunten muchachos, a ver, aprovechen, lo que sea. Pues no lo que sea del tema de
Entonces, ¿qué le queda más ahí? Dios mío. Muchachos, entonces nos veremos el jueves de clase que vamos